Yo, eh, mi vinculación al payador ha sido natural, porque yo me crié en una cultura oral. Mi padre era puestero de campo, en lugares de estancias muy grandes, en el partido de San Carlos de Bolívar, estancias de Pereira Iraola, de Suberbuller, de Ibarra, de Urdampilleta, que fueron primitivos dueños que después dieron nombre a dos pueblos, pero eran estancias de muchos, miles de hectáreas. Allí, en esa inmensidad despoblada, lo único que me llegaba a mí era la radio. Vivíamos muy aislados, mi padre salía a trabajar en la mañana y volvía en la noche, porque era trabajo a destajo, así que estábamos con mi hermano gemelo, solos con mi madre todo el día. Y mi madre nos recitaba poemas de Martín Castro, recuerdo mientras planchaba, y muchos poemas eran fragmentarios, lo que le aumentaba la sugestión, historias que terminaban inconclusas, como la estancia del Mojón. Entonces para mí siempre fue un atractivo muy grande. Y a partir de 1955 pude sintonizar en Radio Rural de Montevideo, allí llegan muy bien las emisoras uruguayas, a don Carlos Molina en Tierra Libre. Y después ya fui escuchando otros payadores, como mencioné hoy, Arellano, Upierres, don Luis Alberto Martínez. Entonces para mí fue conectarme con un mundo mágico, porque la radio me llevaba el folclore argentino que me hablaba de regiones y de animales y de situaciones que eran ajenas para mí. En cambio los payadores pintaban la realidad que yo vivía. Los payadores del Río de la Plata pintaban el campo, los animales, el peón, el recero, el tropero, el mate, el asado con cuero, la yerra, lo que yo vivía. Entonces de ahí comencé a interesarme por algo que además también muchos de ellos, los reclamos que yo escuchaba desde mi padre a los demás peones rurales, carreros que pasaban por allí, troperos, algún linchera que pasaba por ahí. Uno lo que escuchaba era el reclamo de la gente postergada, marginada, y eso era los payadores le ponían voz a lo que yo escuchaba casi a sotovoce, diríamos, entre la peonada, entre la gente de campo allí. Yo veía que pintaban la realidad. Y lo digo en el nuevo libro, a mí nunca me atrajo la poesía imaginativa. Yo siempre me atrajo lo que pulsaba las carnes de la realidad. Y el payador me mostraban, yo veía que era real lo que cantaban, era lo que yo podía constatar. Así que eso me fue creando un atractivo por conocer. En ese momento para mí era imposible, impensable, poder un día llegar a conocer un payador, acercarme a un payador. Así fui creciendo hasta los 20 años. Yo hablaba recién de cuando tenía 9 años. Hasta los 20 años en que, escuchando radio, ya había terminado el secundario y estábamos estudiando en Santa Fe, en Casilda, Santa Fe. Escuchando radio, escuchaba un programa, siempre escuché los programas de los payadores, un programa de dos payadores orientales, Nepomuceno Fernández y Élido Cuadros. Y allí había un anuncio, los trinos del payador, versos gauchos del payador Juan Pedro Carrizo, pedidos a su autor, Coronel B. González 86, 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Por supuesto, fue en unas vacaciones de julio, yo estaba en mi casa en Urdampilleta, le escribí, le escribí diciéndole que yo escuchaba a los payadores, que escuchaba a Molina, que a él lo había escuchado alguna vez en un programa con Molina, y que desearía adquirir el libro, cuánto valía. A los pocos días me mandó el libro por carta y me dice, bueno, me manda un giro postal o me lo trae a casa porque me invitaba a su casa. Por lo tanto, cuando pude, yo digo en mi último libro, donde hay una semblanza de Juan Pedro Carrizo, estudiante de bolsillo flaco, viajaba a dedo. Así que con un camión que venía 320 y tantos kilómetros, creo que son de Casilda a 9 de julio, un camión que venía para Olavarría, hice dedo y me descolgué el 9 de julio en septiembre de 1967. Allá, así que con 20 años, ese año cumplía 21, conocí al primer payador. Y yo digo en el libro, no fue la imagen
prototípica, estereotipada del payador cantando en las raíces de un ombú, sentado con la guitarra, la que vi. Fue la de un hombre baldeando los pisos de su casa. Estaba baldeando los pisos de la casa. Bueno, y ya mismo me invitó a pasar, conversamos todo el día. Él en ese momento se desempeñaba como jefe de personal en el hospital del 9 de julio. Él había sido cabo enfermero, había sido enfermero, y después cabo enfermero, y era jefe de personal, y sufría una dolencia grave de la vista, tenía cataratas y estaba perdiendo la vista ya. Así que tenía un convenio con los jefes, él era jefe de personal, él controlaba la entrada y la salida del personal, cuando se marcaba tarjeta, para que nadie fuera a marcar la tarjeta de otro. Entonces él controlaba, a partir de ahí ya le decían, preciso un franco, no voy a venir mañana, entonces él cubría la suplencia, los francos, las vacaciones, esa era la misión de él. Por lo tanto, charlamos esa noche hasta muy tarde. Al otro día, él se fue temprano y la esposa también, los dos trabajaban en el hospital, así que yo quedé solo. Y a media mañana volvió. Él había controlado, había hecho su trabajo allá y volvió. Él iba y venía. Y ya traía una hoja mimeografiada con un poema que lo incorporo en el libro, unas décimas en asonancia, un romance destinado a mí, dándome la bienvenida y presentándose él. Mucho más que un payador, soy un hombre que piensa, entonces que gusta sacarle el jugo a la mente y al cerebro, que busca hallar un camino en el profundo misterio, cosas sueltas. Lo que otro pudo saber, yo también puedo saberlo. Y las cumbres alcanzadas por los humanos talentos no serán desconocidas para mi fe ni mi empeño. Bueno, eso me tocó, por supuesto. Y bueno, y terminaba rematando que cuando guste que vuelva, que las puertas de mi casa se abrirán a su regreso, como se abre el corazón cuando es puro y es sincero. Esa fue la puerta de entrada al mundo de los payadores. Para mí no pudo ser más auspiciosa, porque además de eso me empezó a dar referencia del mundo del payador de primera mano. Él los había tratado, había alternado con ellos, siendo que él se consideraba, él se decía, un payador de vacaciones, porque él cuando tenía vacaciones podía salir con la guitarra, si no, no. Hacía alguna cosa cerquita ahí, por 9 de julio, Denis, Patricio, las localidades vecinas ahí. Y me fue dando noticias de lo que a mí me atraía, de lo que yo pretendía al acercarme al payador. Yo tenía la inquietud de saber si esa gente lo que pregonaba después lo llevaba a la práctica en su vida cotidiana. Por eso a mí me interesaba acercarme al payador hombre, al payador familia, a su casa. Y bueno, ese fue el primero, y yo lo digo en el libro, que en ese tiempo en el Reader Digest se publicaba una sesión que decía, en la que un articulista hablaba de su personaje inolvidable. Yo al poco tiempo ya no tenía dudas. Para mí, mi personaje inolvidable iba a ser Juan Pedro Carrizo, en ese momento, ¿no? Después conocí a Adolfo Coso, fue similar la acogida. No, primero Martín Castro, el más grande de todos los tiempos. Hablar de Martín Castro es hablar de alguien que marcó el canto en el Río de la Plata, marcó la orientación, marcó el sentido del canto, la misión del canto, diríamos, en el Río de la Plata. Fue un hombre que defendió a las clases desposeídas, a los marginados, pero también las amonestó. Es decir, no fue condescendiente. Él habló como levántate y anda, pero sé tú el dueño de tu destino, sé tú el artífice de tu destino. Impulsaba a que cada uno debía ser el propio hacedor de su vida. Ese fue el mensaje de Martín Castro, expresado durante muchos años. Yo por suerte lo alcancé en los últimos 3 años de vida de él, entre los 86 y 89 de él, entre los 21 y 24 míos. Lo traté 3 años. Traté de aprovecharlo al máximo, le grabé, tengo muchos manuscritos de él, porque en ese tiempo él estaba escribiendo el último libro, Camino del Payador, y precisaba que le pasaran a máquina los poemas. Entonces él me daba los manuscritos, yo los pasaba a máquina, a lo mejor llevaba 8 o 10,
Y cuando volvía me decía, usted es un héroe, hijo, porque le había pasado a máquina. Y me daba los originales, que ahí los tengo, los atesoro como una reliquia, los manuscritos de Martín Castro. Pero además fueron muchas charlas que por suerte me he acordado de muchas anécdotas y las vuelco acá, porque son riquísimas, son una enseñanza. Escucharlo era aprender, aparte cosas importantes. Así que yo he pretendido volcar mucha anécdota de Martín Castro en el nuevo libro, donde lo he dedicado a aquellos que creyeron en mí, aquellos que me acogieron en el mundo payadoril y me impulsaron a seguir, porque eran tiempos en que no había prensa para el que andaba tras los payadores, porque se los tildaba de borrachos, de vividores, hasta de pendencieros. Entonces, primero en el medio social, nomás donde yo me crié, después en el medio de las escuelas, tanto cuando estudié como cuando vine a trabajar. En los medios escolares había una mirada como despectiva, directamente despectiva al payador. No se valoraba algo que yo tenía la convicción, ¿no? Y tenía la impotencia de poderlo demostrar, de que ahí había valores, de que había técnicas, métodos, que había conocimientos retóricos. Bueno, de eso fue lo que me empecé a preocupar después, de hacer las charlas ilustradas y difundir al payador y sus métodos de todas las formas que me he tenido oportunidad, desde la prensa, la radio, la televisión, las conferencias ilustradas, siempre buscando que se valorice al payador, que se revalorice al payador. Felizmente hoy día estamos en un momento en que el payador tiene un lugar bien ganado, y un lugar de reconocimiento y posibilidades de mostrar su arte en distintos escenarios, en distintas plataformas de lanzamiento que lo llevan al mundo.